la tierra y donde más, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué debe confesar nuestra lengua? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es tan importante lo que nosotros hacemos y la razón por las cuales nosotros nos congregamos y nos reunimos, no como cualquier otro religioso, porque una cosa es la religiosidad y algo muy diferente es la iglesia del Señor. Le explicaba en estos días a alguien, y usted me perdonará si todavía contiene en su corazón la fe tradicional, pero quiero resaltar algo. El Evangelio no nació de ninguna doctrina de la tradición. El Evangelio no proviene de ningún grupo evangélico. Nosotros no nacimos de ninguna reforma. El Evangelio no viene de los hombres. El Evangelio tiene un nombre propio. La Biblia dice que Él se despojó y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que pagó el precio por la salvación de todos los perdidos no fue las iglesias de las tradiciones, ni siquiera nosotros como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia podemos apropiarnos de esa salvación, porque el que pagó el precio en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia somos fieles seguidores del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿de dónde proviene este evangelio que nosotros predicamos? Del Señor Jesucristo, quien vino hace más de 2000 años, y estando allá izado en un asta como una bandera, dice unas palabras gloriosas y extraordinarias: consumado es. Esa palabra consumado significa: he acabado con la labor que era salvar a los hombres de su pecado y de su desgracia. Y desde ese día el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estos discípulos predicaron el evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el evangelio nos impactó a nosotros como creyentes y como habitantes de este sector. Nos impactó a nosotros y decimos: le pertenecemos de pies a cabeza al que murió en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros y darnos esperanza cuando no había razón de ser para nosotros. Así es de que si hay alguien digno de que nosotros honremos, es a este Señor maravilloso. La Biblia dice que se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo. Yo me imagino ese espectáculo tan glorioso y tan sobrenatural, cuando los ángeles están ahí en una corte dispuestos a recibir órdenes de parte del Señor. Todos vienen y se doblegan ante la majestad en las alturas, porque en su nombre se doblega toda rodilla de los que están en los cielos. Y si eso sucede allá en los cielos, yo creo que nosotros no podemos ser indiferentes frente al que hemos venido a adorar en esta mañana. Nosotros estamos hoy, aquí, ahora, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo está aquí, es digno de que nosotros lo honremos. ¿Sí o no? Es digno de que nosotros lo honremos. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Él es digno de que nosotros lo reconozcamos a Él como Señor y como Dios, porque no hay otro en el cual nosotros podamos recibir salvación. Vamos a regresar a las palabras
que tomamos del apóstol Pablo para referirse a los pecadores. Y hace un momento estaba diciendo, si usted no siente que es un pecador, estas palabras simplemente van a quedar flotando en el aire. No van a producir efecto en su vida ni en su corazón. Porque este bendito evangelio vino para gente que reconoce que son pecadores. Y el apóstol Pablo en esta carta que le envió a Timoteo le está expresando: esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice Pablo? Leí un artículo donde un predicador decía: si tuviese la oportunidad de tener a Pablo aquí al frente mío, le diría estas palabras: qué pena, señor Pablo, pero usted se equivocó cuando dijo eso. Seguramente el apóstol Pablo abriría los ojos grandes y le diría: ¿por qué dice que me equivoqué? Y él le contesta y dice: porque yo siempre creí que yo había sido el mayor pecador de toda la gente de la raza humana. Pero el apóstol Pablo no vivió vidas tan tristes, tan desgraciadas, tan salidas de un contexto como muchos de los seres humanos han vivido. Porque lo que en esta mañana tenemos que reconocer es que sí somos pecadores. Pero hay gente que ha sido extrema en su pecado. Yo no podría catalogarme con un asesino porque por gracia de Dios crecí en un hogar cristiano. Yo no puedo contarme con los borrachos porque por la gracia de Dios nunca supe que era eso. No podemos contarnos con ladrones porque a nadie hemos asaltado. Pero tampoco podemos conformarnos a decir que no somos pecadores. Porque uno de los grandes problemas nuestros y de sociedades evangélicas es que queramos pensar que nosotros tenemos pecados grandes y pequeños. Y usted encuentra en la palabra del Señor que Dios no está haciendo un llamado para los grandes pecadores. No encuentra usted al Señor Jesucristo haciendo un llamado a los mini pecadores. Usted no encuentra en la Biblia el Señor haciendo un llamado a los ladrones buenos, como nosotros lo decimos. Estaba allá en el monte Calvario 3 hombres que estaban siendo crucificados. Uno entre ellos que está en el centro no tiene por qué estar en ese lugar. Pero los que están a su alrededor, la gente tilda el ladrón bueno y el ladrón malo. Porque nosotros acostumbramos a clasificar nuestros pecados. Y la palabra del Señor no está seleccionando los pecados. Dice: si oyeres hoy atentamente mi voz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si oyeres hoy la voz del Señor Jesús, no endurezcas tu corazón como vuestros padres en el desierto, donde me tentaron y vieron mis obras. Porque si se tratara de clasificar los pecados, nos tocaría hacer escuelas dominicales separando a unos de los otros, para poderles predicar de acuerdo al pecado que ustedes han cometido. Pero lo que la Biblia registra es: por cuanto todos pecamos. No importa qué tan grande haya sido su pecado, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Y si alguien en esta mañana siente que es un pecador,
Quiero decirle que por la gracia solamente del Señor Jesucristo, nosotros hoy tenemos una oportunidad para que su alma no se pierda en el infierno. Y tenemos una oportunidad a través, no de los dogmas religiosos, sino que tenemos una oportunidad a través de aquel que murió en la cruz del Calvario, cuyo nombre conoce esta iglesia y lo conoce bien conocido, cuyo nombre es Jesucristo, que vendrá en su trono de gloria y en su mundo traerá un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Él es el que nosotros adoramos, aunque cuando Él venga con un manto manchado de sangre, lo traerá para que la gente recuerde quién fue aquel a quien traspasaron y a quien mataron en el Gólgota, pero no vendrá para ser muerto otra vez, sino que vendrá en su trono de gloria para recompensar a cada uno según sea su obra. Dale aplausos a la presencia del Señor. Este evangelio es tan serio, tan importante, que nosotros necesitamos oírlo con toda la seriedad del caso. Porque nosotros debemos vivir el evangelio por la fe. Y el que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Alguna vez prediqué acerca de los espías que fueron a mirar lo que fue la tierra que Dios les prometió. Les explicaba a los hermanos que estando ellos ya cerca a 40 días para llegar a la tierra que el Señor les había prometido, a alguien inteligentemente se le ocurrió que debían mandar espías para saber si la tierra de la cual Dios les había hablado era real o era solamente una farsa. Porque así somos nosotros de terribles. Necesitamos palpar para poder creer. Pero en el evangelio usted debe creer para poder ver. Bienaventurados, dice el Señor, aquellos que sin ver creyeron. El Señor señaló, criticó y cuestionó la actitud de Tomás cuando él dice: hasta que está mi dedo en su costado traspasado, no creeré. Qué vergüenza sentiría Tomás cuando el Señor de repente en una reunión como esta se desaparece traspasando paredes y le dice: pasa a vosotros. Y cuando Tomás le vio el Señor, que conoce todos los pensamientos, le dijo: venga para acá, Tomás, meta su dedo aquí en mi costado, y si les queda duda, traigan un pedazo de pescado y traigan un pan, no porque tenga hambre, sino para demostrarles que un espíritu no come pan ni pescado. Yo estoy aquí, dice el Señor, me he levantado de la sepultura y me levanté de esa tumba, suelto los dolores de la muerte, como ya les había profetizado y les había dicho. Pero por la incredulidad de algunos les digo: traigan un pedazo de pescado para que se den cuenta que Jesucristo fue el único que venció la muerte y se levantó en carne y hueso. Nuevamente se puso en pie y se le apareció a los 12 mismos, estando ellos congregados. Quiera el Señor que en esta mañana no haya entre nosotros espíritu de incredulidad. Y si hay espíritu de incredulidad en algún corazón, que el Señor nos dé de su poder y de su autoridad, para que al terminar este culto usted se vaya libre y se vaya creyendo que nuestro Dios existe y que es galardonador de todos los que le buscan, porque este es un lugar para gente que cree que el Señor es poderoso para hacer obras extraordinarias. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo.
El texto dice, Cristo Jesús vino. ¿A qué vino? Le invito a que usted vuelva al texto otra vez. Cristo Jesús vino. ¿A qué vino? Timoteo 1:15. Así es. Este no es mi argumento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cristo Jesús vino para salvar a todos los pecadores. Y ya hemos descubierto por la palabra del Señor que todos estamos bajo pecados. Y que si alguien le preguntara al apóstol Pablo por qué se señala a él el primer pecador, es porque él conoce el precio de la obra del Calvario. Y entendió que para salvarlo a él, voy a hablar de Pablo solamente. Pablo entendió, como quiero que en esta mañana usted entienda por la palabra, que el Señor Jesucristo, para salvarlo a usted, para salvar al apóstol Pablo, él dice: entiendo que para salvarme a mí de mi triste condición, no enviaron al hombre más santurrón que había sobre la faz de la tierra. No enviaron al hombre que de pronto cometió menos pecados para salvarme, porque era tan grave mi pecado y mi condición que se buscó abajo en la tierra, bajo los cielos, si había uno que pudiera redimir al hombre de su pecado. Pero no se encontró ni siquiera uno. Ustedes, como lectores de la palabra, saben que el Señor dijo: Él miró desde los cielos para buscar a alguno, pero no se halló ni uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así es de que para salvarlo a usted, mi estimado hermano y amigo, no se encontró uno sobre la faz de la tierra. Y entonces la pregunta del apóstol Pablo podría ser: bueno, Señor, ¿y por qué no enviaste a ese Miguel, que lo encontramos en la Biblia peleando cuando hay oposición, a ese arcángel? ¿Por qué no lo enviaste para salvarme a mí? Y entonces el Señor le responderá: porque aunque los ángeles son limpios y son transparentes, ellos no podían redimir al mundo ni la condición en la que nosotros estábamos viviendo. Porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesita que un cordero inmolado, inmaculado, un cordero santo, un cordero que no ha tenido contaminación con el pecado, pueda venir a pagar el precio que usted debería pagar. Por eso el apóstol Pablo dice: entre tantos pecadores, yo soy el primero. Si han pasado cientos y cientos de hombres, me voy a hacer en la fila, en la cabecera de la fila, y miraré que de aquí hacia atrás todos estos hombres han pecado, pero ninguno como yo, dice Pablo. Pero de pronto en esta mañana alguien se está peleando el primer lugar y diría: yo reconozco tanto lo que el Señor Jesús ha hecho, porque Él pudo haber enviado a un ángel para salvarnos. Pero ¿sabe qué dice Isaías? Isaías dice: Jehová desnudó su santo brazo. El Señor debía de manifestarse en carne para poder estar en nuestra condición, porque un hombre sí puede sangrar. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se manifestó en carne. Esa manifestación en carne la conocemos como Emmanuel. Oh, bendito Emmanuel, que se hizo carne y vino hasta nuestra tierra para podernos salvar y para podernos dar vida, y no una vida cualquiera. Porque tengo que decirles, hermanos, esta vida que el Señor nos ha dado no es una vida cualquiera. Esta es una vida extraordinaria. Si usted de verdad vive en el Evangelio, si no vive con un pie en el mundo y otro en la iglesia, usted puede decir hoy con toda libertad:
esta es una vida extraordinaria la que el Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Por qué no lo adora en esta mañana? ¿Alguien siente que el Señor ha hecho algo por usted? Capítulo 1 del libro de San Juan, Evangelio según San Juan. En el principio, ¿quién era? En el principio era, ¿quién era? Y ese verbo, ¿y quién era ese verbo? Y ese verbo era Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Usted ya sabe a dónde quiero llevarlo, ¿cierto? Nosotros estamos aquí conscientes de la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros. Usted encuentra en el Antiguo Testamento una palabra como Jehová. ¿Alguien ha leído Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Y sabe qué significa Jehová en el Antiguo Testamento? A ver, predicadores, Jehová en el Antiguo Testamento es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, dice: en el principio creó. ¿Quién creó? ¿Creó Dios qué? Ese Dios se traduce como Elohim. Hermanos, no se me distraiga. Quiero enseñarle la palabra. Ese verbo, ese Dios, en hebreo se traduce Elohim. Entonces léalo con Elohim. En el principio creó ¿quién? Elohim. ¿Qué creó Elohim? Los cielos y la tierra. Esta es una palabra del hebreo arcaico, de ese hebreo de las lenguas más antiguas que han existido sobre la faz de la tierra, pero de esas lenguas que se acabaron. Porque cuando el Señor Jesucristo vino y se escribió el Nuevo Testamento, no se habla en hebreo. ¿Qué lengua se manejaba cuando el Señor Jesús vino a visitar la tierra? Se manejaba entre el hebreo, entre el griego y el arameo. Porque cuando ellos fueron desobedientes, vinieron de otros lugares y los conquistaron. Y cuando ellos debían pronunciar el nombre de Dios en hebreo, muchos de ellos tenían temor. Estoy hablando de los hebreos. Y el pueblo hebreo tenía temor de pronunciar el nombre de Dios. Y solamente se conoce algo de lo que ellos pronunciaban, que es lo que algunos conocemos como el tetragramatón, que son unas iniciales. ¿Alguien la recuerda cuáles son? Y, H, W, H, sin vocales. Entonces nosotros diríamos cómo pronunciaban ellos el nombre de su Dios. Porque el nombre de Dios para el pueblo judío, que es de donde procede la salvación para gentiles y para todo el mundo, es a través de ellos. Porque el Señor le plació bien llamar al pueblo de Israel y revelarles las promesas extraordinarias que Dios tenía para con todo el mundo. Pero eso no quiere decir que en otros pueblos no adoraban dioses, porque en otros pueblos sí se adoraban otros dioses. Les pregunto, hermanos, ¿alguien conoce el Dios de los filisteos? ¿Cómo se llama el Dios de los filisteos? Se llama Dagón. Y si
nosotros en esta mañana dijéramos por el poder del Agón que un enfermo se sane, ¿usted cree que algo puede pasar en la vida de ese enfermo? No va a pasar nada, porque la Biblia dice que para el Señor nuestro Dios un ídolo nada es en el mundo. ¿Por qué los grandes religiosos no invocan el Señor caído de Monserrate cuando andan que los ídolos no tienen poder? Porque la Biblia registra que un ídolo nada es en el mundo. Pero los pueblos y las naciones sí han tenido sus dioses. Cuando el Señor llamó a Moisés a través de una zarza ardiente, ¿cuándo recuerdan ese episodio extraordinario? ¿Dónde estaba Moisés, lectores de la Biblia? Estaba en el monte Horeb. Y el Señor lo llamó a través de una zarza y le dice: Moisés, ¿me ayudan a recordar que le dijo? Quita el calzado. ¿Y por qué debía quitar el calzado de los pies? Porque el lugar donde tú estás parado. ¿Y por qué se convirtió en tierra santa? Porque el Señor está presente. Y yo podría decirles que aquí está el Señor. Y usted debe brindarle a Él toda la reverencia. Denle aplausos de su presencia, amiga. Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes. Alabanzas al Señor. El lugar donde tú estás parado, tierra santa es. Y empezó a decirle: voy a librar a un pueblo que está bajo esclavitud. Y él dice: sí, Señor, pero ¿qué les diré cuando llegue a ellos? Me preguntarán por tu nombre. ¿Qué les dijo el Señor a través de esas zarza? Ve y diles: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué entenderíamos nosotros cuando Él dice: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros? Lo que Él está diciendo es: yo soy el que existo por mí mismo. A mí nadie me creó, a mí nadie me formó. Yo soy desde la eternidad y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Yo soy el que soy. Alabanzas a Él. Alabanzas a Él. Yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Esa misma palabra que encontramos en Génesis 1. El Elohim creó todas las cosas por el poder de su palabra. Ahora lo encontramos diciendo: hay un pueblo que está en esclavitud, pero ve y sácalo de la esclavitud. Y ellos preguntarán por mi nombre, ¿y qué les diré? Y usted le va a decir: yo soy el que soy, me envió a vosotros. Pero cuando esas palabras llegaron a los oídos del faraón, no le importó ni cinco. Porque siempre habrá espíritu de incredulidad entre las naciones. Pero Dios tiene un plan para salvar a los que pueden creer en Él, en su poder y en su grandeza. Y cuando Él llegó allí, el faraón no creyó en Él, porque Faraón estaba acostumbrado a creer en reptiles. Faraón creía en serpientes, y por eso lo tenían como grandes monumentos, izando serpientes por todos lados. Ranas venían también porque eran sus dioses. Conocían a uno como Ra, que es el sol, y también lo adoraban y lo veneraban. Pero cuando este Moisés llega a la tierra de ellos, les dice: yo soy el que soy, me envió a vosotros. Y él dice: ¿y qué demostración hará? Dice: traigo aquí en mi mano una vara. Y la dejó caer, y la vara se convirtió en una gran serpiente. Pero como él no puede creer en el gran poder del yo soy el que soy, entonces él dice que nos traigan aquí unos brujos. Porque la gente cree que cuando tienen conflictos hay que acudir a los brujos, o a los adivinos, o a los hechiceros. Pero ¿saben qué dice el Señor? Traigan a los brujos que ustedes quieran.
¿Y sabe qué hizo el diablo? Porque el diablo tiene un poder engañoso. Convirtió también las varas de los brujos en serpientes. No se deje usted, hermano, no se deje deslumbrar por cosas que el diablo haga, porque el Señor siempre saldrá triunfante por encima de cualquier cosa que el diablo intente demostrar. Nosotros tenemos al único, al que gobierna por los siglos de los siglos, cuyo nombre es Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador. Traigan los brujos que quieran. Y ellos convirtieron también sus varas en serpientes. Pero es que yo soy el que soy, me envió a vosotros. Y dice que cuando las serpientes de ellos también, las varas de ellos se hicieron serpientes, de repente la vara que había traído Moisés en su mano se convirtió en una gran serpiente que empezó a devorar las otras serpientes que estaban por ahí. ¿Qué le da a entender a usted eso? Que yo soy el que soy, es el que domina por encima de cualquier espíritu inmundo que ande por ahí revoloteando, porque no hay poder como el poder de nuestro Dios. A Él sea la gloria en esta mañana, a Él sea la gloria en esta mañana, a Él sea la gloria en esta mañana. Alabanzas al Señor. Porque el Señor se dio a conocer, pero al camino le reveló otro nombre. Dice: soy Jehová el Señor. Y por eso usted encuentra a un David valentonado y diciendo: ¿acaso quién se podrá enfrentar con este paladín que desafía a los escuadrones de Israel? Y el paladín se queda mirando al pequeño David, que es un hombre de mediana estatura y es muy sardino, muy niño, muy pequeño, pero con una convicción extraordinaria acerca de quién es el Dios de Israel. Y le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, vienes armado hasta los dientes. Yo lo único que traigo es un saquito pastoril y una onda con la que cuido mis ovejas. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos es el más grande de todos los tiempos, porque es el mismo yo soy el que soy. Es el mismo Elohim que creó los cielos y la tierra. Y si alguien lo siente a Él aquí en esta mañana, quiero decirle: Él es el mismo. Él no ha cambiado nada. Él sigue manteniéndose limpio, transparente y glorioso. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Y no tuvo miedo de usar el nombre de su Dios, aunque la palabra al traducirla significa Señor. El pueblo de Israel no mencionaba el nombre de su Dios con las palabras iniciales porque tenían miedo, ya que la Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y un judío es un respetuoso, un hombre respetuoso de las cosas sagradas del Señor. Y dice: no tomaré el nombre del Señor en vano. Por lo tanto, ellos tenían miedo de invocar su nombre, a no ser que fuera en un momento vital en su vida, que dependiera de la vida y de la muerte. Pero llegó allí David frente a un hombre que lo doblaba en estatura, que lo doblaba en músculos, que lo doblaba en ejército. Y dice: este es el momento oportuno para invocar el nombre de nuestro Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en su nombre direccionó una piedra que salió de una onda y se le clavó en la cabeza del paladín, y con la espada lo mató. Porque es que este nombre glorioso que el Señor vive revelando a su pueblo ha sido un nombre que le da poder, que le da autoridad. Es el nombre que le dice en una ocasión Salomón: dice: Señor, vea esta casa que yo he construido, que puede ser 50,000 veces más grande que todo esto. Le dice: Señor, esta casa que yo he levantado no te pueden retener, porque ni siquiera los cielos de los cielos pueden retener a este Dios que ha
siquiera los cielos de los cielos lo pueden retener, mucho menos estas 4 paredes que he levantado. Pero una cosa sí te pedimos, que tu nombre esté aquí representándonos, y cada vez que el pueblo de Israel necesite de la ayuda, invoquemos tu nombre y desde el cielo despliegues una legión de ángeles que desciendan a nuestro favor. Y ellos entendían que su nombre reposaría ahí por siempre. ¿Alguien sabe lo que significa un poder judicial? Cuando fuimos a comprar esta propiedad, necesité de una firma de nuestro representante legal, que es el hermano Álvaro Torres Forero. Él nos representa a todos nosotros como iglesia. Somos una iglesia numerosa en Colombia, pero él es el encargado de atender problemas judiciales. Y si él por descuido me firma a mí un poder diciendo: Ricardo Barón está autorizado para vender la propiedad de Santa Isabel y guardársela, él me ha dado un poder a mí que me faculta para hacer eso. Yo le quiero decir algo a la iglesia. Nosotros como iglesia y pueblo del Señor, Dios nos ha delegado un poder glorioso y extraordinario, que ya está firmado, aleluya, y que tiene un sello. Por eso yo le pregunto a alguien: si en algún momento de su vida, si en algún momento de peligro, usted ha necesitado invocar el nombre del Señor Jesucristo por una pasión que le sale de aquí del alma, y cuando usted está en peligro, dígame, hermanos, si son testigos, si no se ha desplegado de los cielos una legión de ángeles cuando usted dijo: hay poder en Jesús. Cuando usted invoca el nombre del Señor con la seguridad y la garantía de que el Señor va a hacer algo por nosotros, porque ese poder no lo ha conferido el Señor a nosotros. Y por eso en su nombre es que hay sanidades. En su nombre hay sanidades. En su nombre hay sanidades. En su nombre hay sanidades. Porque Él me confirió un poder que nos dice: irán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Habrá algún testigo aquí de que el Señor lo ha sanado, o solamente somos charlatanes? Si ha sanado el Señor a alguien, alábelo en esta mañana. Y alguien ha recibido sanidad, alábelo en esta mañana. Alábelo en esta mañana. Él es el Adonai. Aleluya, Él es el Shaddai, Él es el Elión, Él es el Roy, Él es el Rafa, Él es Jehová tu sanador. Qué bueno es el Señor. Y por ahí todavía algunos dudando si lo adoramos o no lo adoramos. Cuando usted mira su miseria y su desgracia y se da cuenta que ha necesitado de la ayuda del Señor, usted tiene que decir: sí, este evangelio es para desgastarnos. Este evangelio es para servirle a Dios toda la vida. Este evangelio es para hacernos viejos sirviéndole. Este evangelio es para darlo todo al Señor. Este evangelio es para darle ganas. Este evangelio vale la pena que nosotros le sirvamos a Él con ahínco, con pasión, con entusiasmo. Porque va a venir un día. Va a venir un día. Esto para los flojos, esto para los que no les gusta servirle a Dios, esto para los que les incomoda venir a la iglesia, esto para los que les incomoda adorar. Va a venir un día en que el Señor va a levantar este pueblo y le va a decir a usted: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para los que lo aman. Estamos esperando ese grandioso día.
Alabanzas al Señor. Porque es que lo que nos dio el Señor ha sido algo glorioso. Y cada vez que tenemos la oportunidad de orar por alguien, le decimos: vea, si el Señor quiere sanar, uno lo puede sanar aquí y ahora. Y no necesitamos invocar el nombre de cualquier personaje por ahí. La gente no se sana en nombre de Buda. La gente no se sana en nombre del Señor caído. La gente se sana en el nombre del Señor Jesucristo. Y los demonios retroceden en el nombre del Señor Jesucristo. Es que el diablo sabe que no hay otro nombre. No existe otro nombre más grande, más sublime, más glorioso, más poderoso que el nombre del Señor Jesucristo. Por eso cada vez que usted lo invoca, hay sanidad en el nombre del Señor. Cuando alguien está decaído, cuando alguien está atado por la oposición del diablo, hay libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando alguien se siente pecador, que necesita el bautismo, le decimos: te bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y a partir de ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el Señor, porque el nombre del Señor se hizo para perdonar pecados, y los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo tienen la garantía hoy de que sus pecados han sido perdonados por su nombre. Se siente aplaudido. Apláudalo que es para la gloria de su nombre. Si siempre decirle algo, dígaselo, pero que le salga de aquí del alma. Estos cultos se hacen para eso, para decirle: Señor, tú eres lo más grande. Aleluya al Señor. Este Dios del que les estoy hablando, que vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vino y nos dejó ahí su nombre, su representación. El Señor Jesucristo es el Shaddai del Antiguo Testamento, porque Él es el Todopoderoso, porque tiene poder, su nombre tiene poder para sanar todas las enfermedades, según Lucas 4:39, porque tiene poder sobre la muerte, según Lucas 7:14, porque tiene poder sobre las fuerzas del mal, según Mateo 13:41, porque en una ocasión reprendieron los vientos y la mar se cayó, porque el Señor Jesucristo tiene todo el poder. Porque el Señor le dijo en una ocasión a unos incrédulos que habían por ahí, entre tanto que Él predicaba el Evangelio, le dice: tu fe, tus pecados te son perdonados. Y otro decía: ¿acaso quién es este palabrero que viene a decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? Si solamente hay uno que tiene el poder para perdonar pecados, y es a saberse Dios. El Señor, que conoce el corazón de ellos, les dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para que los que están aquí se den cuenta que este Jesucristo es el Dios de toda la eternidad. Alabanzas al Señor. Pero este Jesucristo también tiene todo el poder para condenar y sentenciar a la humanidad. Pero no hablaré del juicio hoy, porque hoy es un día de salvación, porque hoy es un día de liberación, porque hoy es un día de victoria, porque hoy es un día donde todavía el nombre del Señor nos garantiza su efectividad. Y voy a decir como dijo Pedro y Juan: ellos eran hombres comunes y corrientes, predicaban el Evangelio como lo predicamos nosotros, pero subiendo al templo de la Hermosa, como también lo hacemos nosotros, a la hora de la oración, un cojo ahí imposibilitado de los pies, esperando recibir una moneda. Pero Pedro le dijo: míranos,
no tengo plata ni tengo oro, pero el Señor me dio a mí un poder abierto. Y ahora te quiero decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el que estaba imposibilitado de los pies se levantó saltando y glorificando el nombre del Señor y lo adoró después de 38 años que estaba imposibilitado. Alabado sea el nombre del Señor. Así de que, hermanos, hoy nosotros estamos aquí delante de la presencia del Señor Jesucristo. No sienta que usted es un simple y pobre creyente. ¿Qué pensará Dios cuando usted dice esas palabras? Yo soy un simple y pobre creyente. No tiene nada. Y de pobre usted no tiene nada. Nosotros no somos ni simples ni somos pobres. Nosotros somos hijos. Aleluya al Señor. Alabanzas al Señor. Nosotros somos hijos del único soberano que existe en el universo. No hay dioses con él. Alabanzas al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Antes de terminar esta enseñanza ahí de pie, quiero decirle algo. Para los que creen en 2 y en 3 y en 4. La Biblia dice, no hay dioses conmigo, porque solamente hay un Dios. Este libro es un libro monoteísta. Enseña que Dios es uno, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que fuera de Él no hay quien pueda salvar. Y nosotros partimos de ese principio. Nuestro Dios es único. No hay otro como Él. Así es de que en el universo, si hay un soberano, es el soberano que adoramos aquí, en este lugar. ¿Cómo se siente usted siendo hijo del más grande de todos los cielos? ¿Qué libertad tiene usted para dejar al que tiene el poder para salvarnos? Al que se hizo carne y se humilló y fue hasta el Gólgota y murió por nuestros pecados. Nosotros deberíamos hacer enramadas, como dijo el hombre, y no irnos de aquí nunca, porque hay motivos para adorarlo. Hay motivos para adorarlo. Hay motivos para adorarlo. Algunos no entienden que está con vida, es porque Él te ha dado vida. Algunos no entienden que sus negocios funcionan, porque hay uno que ha puesto bendición en tu casa. Algunos no entienden que tus hijos tienen salud y vida, porque hay uno que le ha dado salud y le ha dado vida. Tendríamos motivos suficientes para pasarnos toda la eternidad aquí, diciéndole, Señor, gracias. Y yo solamente le pido unos segundos ahí para que usted lo adore sin estarle pidiendo nada. Solo dígale gracias. ¿Por qué me escogiste? No lo entiendo. ¿Por qué me salvaste? No lo entiendo. No lo comprendo. No me alcanza mi entendimiento para saber por qué. ¿Por qué me amaste tanto?